Hola a todos, bienvenidos a Master T. En el día de hoy estaremos presentando algunos carburadores, cómo hacer el respectivo mantenimiento y cómo hacer el desarmado y el armado a la misma vez. El día de hoy veremos dos carburadores. Veamos qué tipo de carburadores tenemos. Las herramientas necesarias para un desarme de carburador utilizamos destornillador de pala grande, destornillador de pala pequeño, dos de estrella, una llave número 7, 8, en algunos casos número 10, y en este caso vamos a reemplazar la llave número 8 por un rache pequeño con copa número 8. Vamos a utilizar dos carburadores, en este caso tenemos un carburador de diafragma y un carburador de cortina. En este caso vamos a utilizar dos carburadores, tenemos un carburador de diafragma, en este caso es de una moto Discover 135, y otro carburador de cortina, que en este caso es de una Eco 100 de Honda. Vamos a empezar desarmando primero el de la Discover 135, que en este caso sería este. Para entender un poco el funcionamiento de los carburadores, el aire siempre va a estar ingresando por el conducto más grande, que sería este, y sale el combustible y el aire por este que es más pequeño, que está conectado hacia el motor. En la parte más grande está conectado en la caja filtro y el filtro de aire. Vamos a hacer un procedimiento para desarmarlo y conocerlo por dentro. Utilizamos un destornillador de estrella, empezamos a desmontar. Y en este caso ya tendríamos desmontado lo que llamamos la parte de la taza. Vamos a encontrar los componentes internos, que en este caso sería el flotador. Vamos a desmontar el flotador para que vemos qué más hay adentro. Desmontamos el tornillo, no todos son de tornillos, algunos son simplemente el pasador con las bases. Empujamos el pasador y lo jalamos del otro lado. Retiramos el flotador. En este caso tendríamos una aguja, que es la aguja de asiento. Estas agujas a veces se desgastan por el frecuente uso que tienen las motocicletas, su respectivo pasador y el flotador. Estos flotadores tienen una base metálica, que es donde se encuentra la aguja del asiento, que lo podemos modificar de acuerdo a cómo se esté comportando la motocicleta. Lo podemos aumentar para que se llene más rápido la taza, o lo podemos disminuir en caso tal de que la moto se esté inundando o esté botando gasolina por su respectiva taza. En este punto ya tenemos la parte baja desarmada. Empezamos a desmontar lo que son los chicles, o en algunas ocasiones los llaman pokereles. En este caso utilizamos el de pala, destornillador de pala, y desmontamos el chicler de mínima. El de mínima lo identificamos porque está en la parte más baja, está un poco más abajo a comparación de los otros. Lo desmontamos, lo tenemos acá. Debemos de verificar los agujeros que estén totalmente limpios, igual en el agujero principal. De esta forma, si están obstruidos, debemos hacer su respectiva limpieza en todo el chicler o boquerele. Utilizamos otra vez el de pala, desmontamos este, que es el que le continúa. Acá se me vino completo. Tenemos el de medias, chicler de medias, y el principal. En este caso, los boquereles se deben de desarmar para verificar el estado como están. Si están sucios, están obstruidos o tienen alguna suciedad interna que no vemos. La mejor recomendación para identificar el estado es verlo a contraluz. De esa forma vemos si los agujeros están taponados.
Encontramos que en esta parte del carburador ya no encontramos ningún otro componente. Vamos a voltearlo y vamos a desmontar la parte del diafragma. Utilizamos un destornillador de estrella desmontamos la tapa, vemos que tenemos un resorte y su respectivo diafragma. En este caso vemos que el diafragma está mal montado, tiene una pequeña pestaña. En el caso que vaya a subir el diafragma, el aire se va a retener en este punto y el diafragma no va a subir correctamente. Ahí es cuando vamos a identificar que las motocicletas se van a tener como un poco purgadas, que no tienen mucha fuerza y no despegan la velocidad total. Tienen una guía que debe ir con este punto de otra guía que tiene el cuerpo del carburador. De esta forma ya tenemos totalmente desmontado todo lo que son los componentes totales del carburador. En la parte interna del carburador, donde retiramos los chicler principal y de media, encontramos el pulverizador. En esta parte es este pequeñito. Vamos a ver que tiene una parte más pequeña que otra. La parte más pequeña va a ir hacia la parte de adentro, la parte más gruesa va hacia la parte de afuera, que se va a encontrar con el de medio, de esta forma. Después le va a seguir el chicler principal y a un lado tenemos el de mínima. Listo. Hasta ahí tenemos todos los componentes. Estos componentes son los que deben de estar totalmente limpios, no deben de tener ningún tipo de suciedad y siempre deben de permanecer así. En caso tal de presencia, estos componentes deben de irse a mantenimiento. Estos componentes son los que debemos de mantener totalmente limpio. En caso tal de que estén sucios, se pueden utilizar limpiadores de carburador para retirarle la suciedad. En caso tal de que la suciedad no persista y no se pueda retirar, se puede utilizar pues como thinner. No se recomienda, pero ya es utilización pues como extrema de que el boquerel o el chicler presente demasiada suciedad. Seguimos con el cuerpo del carburador. La diferencia entre este carburador y a los de cortina es el diafragma. En el caso del diafragma vemos que es una especie de caucho y tiene una aguja que es la que se está moviendo y cerrando en la parte del pulverizador. Es el que se está abriendo y cerrando. A comparaciones de los otros carburadores, estos carburadores funcionan por medio de mariposa. Funcionan por medio de la mariposa. Tú haces la aceleración, la mariposa se mueve y el diafragma funciona por la cantidad de aire que le ingrese. Por eso se recomienda estar limpiando los filtros de aire. Si hay mucha obstrucción en los filtros de aire, la cantidad del caudal de aire va a ser muy mínima y el diafragma no va a subir con buena fuerza y se puede agotar la motocicleta en una aceleración máxima. Ya conociendo todas las partes del carburador y sabemos cuáles son las partes que requieren mantenimiento, vamos a hacer el procedimiento de armarlo de nuevo. Vamos a empezar con la parte de abajo. Cogemos el pulverizador, que fue la última parte que desmontamos, la ingresamos. Siempre la parte más pequeña, más delgada, va en la parte donde van los chicleres de media y principal. Ingresamos el chicler de media y continuamos con el principal. Los ajustamos porque sabemos que las motos generan vibraciones, se pueden caer los chicleros y de esa forma ya la motocicleta cuando la aceleremos ya no nos va a funcionar. Continuamos con el chicler
de mínimo. Igualmente bien ajustado, y continuamos con la aguja de asiento y con el flotador. De esta forma lo ingresamos, que debe de quedar ubicada en la parte de la laminita. Lo ubicamos en el huequito que corresponde, hacemos el ingreso del pasador y el tornillo. Lo dejamos hasta ahí, lo volteamos totalmente y vamos a ingresar lo que es la aguja y la parte del diafragma. Sabemos que estos carburadores tienen una parte que es una guía donde va ubicado el diafragma. Lo ingresamos y debe quedar en este punto. Verificamos que el diafragma quede totalmente compacto en su cuerpo, que no quede ni doblado como estaba anteriormente, que a veces queda de esta forma. Listo, lo ubicamos correctamente, ingresamos el resorte, no se nos puede olvidar, y la tapa. Continuamos, ingresamos los tornillitos de la tapa. Verificamos que el diafragma al subir no se quede pegado, que siempre que el aire ingrese, él suba y siempre baje, siempre haga este movimiento. Muchas veces podemos hacer el procedimiento soplando en este canal para que el diafragma haga su movimiento como debe ser correctamente. Ya al tener esta parte tapada, nos devolvemos y verificamos el flotador cómo está funcionando, si se está pegando, se está quedando pegado desde un punto o al contrario. A veces nos pasa que queda en este punto y la moto empieza a botar el combustible por el desfogue, o a veces queda en este punto totalmente pegado y a la motocicleta y al carburador no le ingresa nada de combustible. Siempre debemos de verificar este punto, que se mueva por inercia. Listo, hacemos el procedimiento de taparlo. Recordemos que él tiene un conducto que es donde lo va a llenar. Cuando el carburador está llenado al máximo, empieza a hacer desfogues de combustible por este punto. Si está pasando eso, es porque el flotador está muy bajito. Entonces debemos de cerrarlo un poco más para que no haga la botada, las fugas de combustible. Y debemos de verificar que este tornillo siempre esté ajustado. Lo verificamos y procedemos a taparlo. No nos olvidemos que tiene un empaque de caucho. Procedemos a tapar e ingresamos los tornillos. Acá lo tenemos ya totalmente armado. Verificamos si todo está en funcionamiento correctamente. Al montarlo, recordemos que el ingreso de combustible es por este conducto, que es el que está más cerca de la taza. El otro es el de aire. Acá lo tenemos ya terminado. Muchas gracias y el próximo video veremos el próximo carburador.